Bueno, bienvenidos a este último módulo del curso de bases de datos, donde vamos a ver la última herramienta, el último producto que podemos utilizar de manera gratuita para nuestros proyectos, que es Postgres SQL, otra de las grandes bases de datos de tipo open source que nos podemos encontrar hoy en día. Vamos a hacer un pequeño repaso, al igual que hemos hecho con otras bases de datos, de sus propiedades más interesantes o de su historia, digamos, ¿no? Bueno, la base de datos es una base de datos de tipo relacional, totalmente open source, gratuita. Acordaros de que en este curso estamos viendo dos bases de datos puras open source, como serían MySQL, Community Edition y como sería, por ejemplo, esta, Postgres, y otras dos, como son el Oracle Express y el SQL Server Express, que en realidad no son gratuitas per se, sino que mientras no superes ciertos límites que ellos te han puesto, las puedes utilizar de manera gratuita, ¿de acuerdo? En cambio, Postgres SQL no, es decir, su código está disponible, liberado bajo licencia BSD, y lo podemos utilizar sin ningún tipo de restricciones. Otra característica enormemente interesante que tiene esta base de datos es que la podemos encontrar en cualquier plataforma del mercado, ya sea Unix, Solaris, Linux, Windows, AIX, lo que sea. ¿De acuerdo? A diferencia de otras hermanas suyas, o de otras bases de datos que hemos visto, como Oracle y SQL Server, que tienen un marco mucho más limitado, ¿de acuerdo? El Postgres SQL la podemos encontrar en muchos sitios. De hecho, está sucediendo una cosa un poco curiosa en el mercado este del open source, y es que algunos productos que antes montaban MySQL por defecto, ahora lo hacen con Postgres SQL, por el miedo a que Oracle en un momento determinado pueda cambiar en un futuro la manera que tiene de, digamos, liberar MySQL. Pero bueno, a día de hoy podemos utilizar una u otra. ¿De acuerdo? Bueno, en realidad Postgres SQL lleva ya dando vueltas por el mundo bastante tiempo. Su nacimiento, entre comillas, aunque no se está exactamente, nació con otra base de datos llamada Ingres, que los más viejos del lugar recordaréis, o al menos el nombre, que nació allá por el 82 en la Universidad de Berkeley. ¿De acuerdo? Digamos que esa fue la primera base de datos de la que luego evolucionaría más tarde Postgres. Como vemos aquí, su creador fue un señor que se llamaba Mitchell Stonebreaker, inglés de Valladolid, ¿de acuerdo? Pero bueno, digamos que después de trabajar con Ingres a nivel comercial, porque esta base de datos Ingres era una base de datos comercial que funcionaba en el mundo Unix, desarrolló un proyecto posteriormente, este señor un poco defraudado, digamos, un proyecto post-Ingres, de donde lo que hizo fue intentar adaptar lo que ya conocía a una nueva base de datos. Por eso la llamó Postgres, ¿de acuerdo? Ahora veremos que Postgres ha tenido diversos nombres a lo largo de su historia. ¿Vale? Bueno, Postgres llegó a la V4 en el año 94 y bueno, pues por diversos motivos, sobre todo temas comerciales y de dinero, pues se terminó el proyecto en ese año. Sin embargo, poco después, dos estudiantes, dos graduados, Andrew Yu y Jolly Chen, decidieron retomar el proyecto, les pareció una base de datos muy interesante y decidieron pues convertirla en una base de datos relacional pura y dura ya, incluyendo SQL, porque aunque parezca mentira, en aquel momento pues no existe, Ingres no tenía. Bueno, y se cambió definitivamente el nombre a Postgres 95, ¿de acuerdo? A esa versión un poco por acompasarlo con el año en el que se iba, que era un poco la idea que tenían ellos, ¿de acuerdo? Pero bueno, posteriormente, ¿de acuerdo? Ya en el año 96 se modificó el nombre para no tener que seguir con los años e ir cambiándolo continuamente a Postgres SQL, que es con el nombre que le conocemos actualmente, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué características tiene Postgres SQL? Primero, es muy potente, es muy estable, lleva muchos años funcionando ya, fijaros, 96, estamos en el 2016 mientras estamos haciendo este vídeo, con lo cual realmente es una base de datos que está ya muy probada. Soporta toda la sintaxis SQL, es decir, ya no es una base de datos como Ingres, que tenía un lenguaje particular, tiene un control de versión y de acceso a las filas completo, ¿de acuerdo? Es decir, pues mientras uno actualiza, los otros pueden visualizar los mismos datos, ¿de acuerdo? Y tiene una arquitectura cliente-servidor, que es un poco la arquitectura estándar que ahora mismo tiene Postgres SQL, aunque tiene muchos tipos de posibles conexiones. Luego, tiene una cosa muy curiosa, y es que, a diferencia de las que hemos visto anteriormente, que tenían, aparte del SQL, un lenguaje propio de programación, pues por ejemplo en el caso de Oracle PLSQL, en el caso de SQL Server TSQL, etcétera, etcétera, una de las cosas más interesantes que se le puede poner digamos, a este motor de base de datos es que le puede añadir otro tipo de lenguajes, como Perl, Python, TCL, lenguajes procedurales de tipo C, ¿de acuerdo? Es una cosa un poco curiosa porque yo se lo puedo añadir y puedo programar en ese lenguaje
dentro de la base de datos. Aunque tiene como las otras bases de datos un lenguaje propio, procedural, denominado PL/PGSQL, ¿de acuerdo? Parecido a PLSQL o al TSQL, como os comentaba anteriormente, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver un poco cómo podemos instalarlo y configurar esta base de datos dentro del siguiente capítulo.